Este fin de semana tuvimos una de las mejores, si es que no la mejor carrera de la temporada, en el GP de México 2025. Por lo que en este video veremos todo lo que pasó, hablando equipo por equipo. Partamos con los grandes vencedores de este GP. McLaren arrasó todo el fin de semana con Lando. Partió espectacular en la clasificación, siendo el más rápido en la Q2 y llevándose la pole por más de 2 décimas, mientras que Piastri sufrió bastante. Estuvo muy complicado durante la Q2 para terminar pasando a la Q3 con lo justo, clasificando finalmente en P8 para la parrilla inicial, aunque salió en P7 por algo que ya les contaré más adelante. En carrera, Norris hizo lo que tenía que hacer, largó de manera fantástica, quitando todo peligro de ser chocado o tener algún incidente en la primera curva, para alejarse del grupo y mantener un gran ritmo durante toda la carrera, liderando todas las vueltas y terminando ganando esta con una diferencia de medio minuto por sobre el segundo. Esto es lo que esperaba de Lando desde el principio de la temporada. Este era el Lando que esperaba que liderase a McLaren. Demostró con solidez este fin de semana el gran piloto que es. Oscar, por su parte, partió mal la carrera perdiendo 2 posiciones en la largada, aunque se pudo reponer. Consiguió subir un puesto adelantando a Yuki para luego hacer su pit stop, caer un par de lugares que recuperó con facilidad, llegando hasta la estela de Kimi y consiguiendo superarlo en boxes, luego de que McLaren hiciese un pit stop más rápido que Mercedes, escalando hasta la P7, superando con vueltas después, llegando hasta la quinta posición luego de superar a Russell. Con la carrera un poco más avanzada, Piastri empezó a atacar a Birman, el cual se defendió de muy buena manera, además de tener la pequeñísima ayuda del Virtual Safety Car, por lo que Oscar no lo pudo superar, cerrando ahí su carrera en la quinta posición. A pesar de no tener un gran fin de semana, consiguió minimizar daños. Pudo haber sido mucho peor, pero si lo comparamos con el rendimiento de su compañero se queda bastante corto. Todavía quedan 4 carreras por delante y todo puede pasar. Sorprendentemente, Ferrari tuvo un gran subidón de rendimiento. Después de Lando fueron los 2 siguientes clasificados el sábado, con Hamilton llegando hasta la P3 y Leclerc completando la primera línea de la parrilla inicial. Pero en carrera a Leclerc le fue mucho mejor que a Hamilton. El monegasco partió la carrera manteniendo su posición entre muchas comillas, puesto que al llegar a la primera curva llegó un poco por detrás de Hamilton, recortando la segunda curva y saliendo por delante de Norris. Leclerc le devolvió la posición a Norris, pero no a su compañero, algo que generó un poco de polémica y que ya hablaremos más adelante de esto. Marcando un buen ritmo de carrera, haciendo un solo pit stop, estuvo bastante tranquilo hasta las últimas vueltas de la carrera, puesto que Verstappen, el piloto que tenía atrás, se le empezaba a acercar peligrosamente, hasta que a falta de 2 vueltas para el final consiguió llegar a la parte trasera de su monoplaza. Pero debido a un Virtual Safety Car que salió finalizando la vuelta 70, Charles pudo conservar su posición, cerrando la carrera en P2. Leclerc hizo un gran trabajo. A pesar de que fue un poco ayudado por el Virtual Safety Car, supo mantener ese segundo puesto durante toda la carrera. Por otro lado, Lewis, al igual que su compañero, pudo mantener su posición de salida, aunque ya dije que esto igual generó un poco de polémica por cómo se dio. La diferencia es que el británico fue atacado por Verstappen. En su intensa lucha con el neerlandés hubo toques, recortes de pista y sanciones. Una sanción, para ser más específico. Luego de que Hamilton, al tratar de defender su posición, se fuese largo en la curva 4, la FIA lo sancionó con 10 segundos de penalización, por lo que cuando hizo su pit stop correspondiente, cayó hasta la 14ª posición. Luego de esto, consiguió superar a pilotos como Bortoleto, Hadjar y Ocon, cerrando su carrera en P8. Nuevamente Hamilton tiene una mala carrera. Salió P3 y terminó en P8. Y para peor, con un Ferrari que este fin de semana sí tenía ritmo. Apostaría a decir que era el segundo auto más rápido del fin de semana. Para completar el podio nos tenemos que ir a Red Bull. Max Verstappen lo vuelve a hacer, luego de tener una clasificación discreta en la cual se le vio batallando con el auto durante toda la sesión, sobre todo en esas heces que tienen el segundo sector del circuito. Consiguió hacer una muy buena largada, pasando de su P5 inicial a una P4. Es verdad que tuvo que pasar por el pasto
casi chocando. De milagro mantuvo el control del vehículo para no irse contra el muro, teniendo que devolver un par de posiciones, pero luego de esto empezó a atacar de inmediato a Lewis. Tras una increíble pelea como en los viejos tiempos, Hamilton se fue largo en la curva 4, aglomerándose una gran cantidad de pilotos en esta curva y siendo rebasado por Wehrman, cayendo nuevamente hasta la P5. Después de hacer su pit stop tenía la difícil tarea de escalar desde la P8, ya que la estrategia de Red Bull tampoco estaba siendo la mejor. El primer piloto que tenía delante era Lewis, el cual rebasó sin mucha dificultad al tener gomas más frescas, llegando a la P7, aunque debido a una pelea que tuvo Piastri con Kimi, en donde ambos hicieron una segunda parada en boxes junto con varios pilotos más, Verstappen heredó la P3. Con un muy buen ritmo se empezó a acercar peligrosamente a Leclerc, pero cuando se estaba posicionando para rebasarlo salió un Virtual Safety Car. Este Virtual Safety Car se fue cuando ambos estaban finalizando el sector 2, o sea, la parte del circuito más difícil para adelantar, con lo que el neerlandés no tuvo mucha chance para rebasar a Leclerc y se tuvo que conformar con la P3, que siendo honestos el Red Bull no tenía el ritmo suficiente para subirse al podio, y además Red Bull le hizo una estrategia que no fue muy buena, porque si no hubiese sido por esta lucha entre Piastri, Kimi y Wehrman, que ellos mismos se esforzaron a hacer un segundo pit stop, algo que fue bastante innecesario, pues Verstappen hubiese quedado bastante más atrás del podio. Pero bueno, por cómo se dio la carrera, con esta pequeña ayudita de los otros pilotos, Verstappen consigue meter al Red Bull en donde no merecía estar. Ahora, en el otro lado del box, Yuki tuvo una carrera bastante movida. Con una P10 inicial consiguió escalar 2 posiciones en la primera vuelta, pero con la misma estrategia de Max no tuvo la misma suerte. Luego de hacer su pit stop y caer hasta la P15, solo consiguió adelantar a Hadjar para llegar a la P11, quedándose a las puertas de sumar. Mercedes este fin de semana no anduvo muy acertado. Partieron relativamente bien en la quali, con Russell en P4 y Antonelli en P6. Pero en la carrera, Russell perdió una posición en la primera vuelta al igual que Kimi. En la vuelta 6, el británico cayó 2 posiciones. En esta ocasión perdió contra Wehrman y su compañero, dejando al italiano en P6 y a George en P7. Luego de la tanda de pit stop y que todos los pilotos en parrilla se reordenaran, Russell se encontraba por detrás del italiano en la 5ª posición. El británico sentía que tenía mejor ritmo que Antonelli, por lo que empezó a quejarse con el equipo para que Kimi lo dejase pasar. Con los constantes reclamos por parte de George, el equipo decidió dar la orden de equipo. Así, Russell empezó a atacar a Wehrman en busca del podio. Pero luego de la segunda tanda de paradas, Russell perdió la posición con Piastri, para luego devolverle la posición a su compañero y cerrar la carrera en P7. Kimi, por su parte, también estuvo peleando bastante durante la carrera, sobre todo con Oscar, tratando de mantener su posición. En un punto de la carrera, ambos entraron a boxes, pero el pit stop de Mercedes fue más lento que el de McLaren, por lo que Antonelli perdió la posición frente al australiano. Finalmente cerró su carrera en P6 luego de que George le devolviese la posición. A ver, teniendo en cuenta que salían en P4 y P6 y terminaron en P6 y P7, les fue bastante mal el domingo. La orden de equipo la dieron tarde. Esperaron a que George sobrecalentara sus gomas en la estela de su compañero y dejaron que Wehrman se alejara, por lo que si iban a dar la orden desde un principio, se demoraron mucho. El mal pit stop a Kimi les costó una posición, que a lo mejor la perdían igual porque el McLaren era bastante superior al Mercedes, pero al menos el italiano hubiese tenido la posibilidad de defenderla. Y viendo que eran el tercer auto más rápido de este fin de semana, fue bastante mediocre su rendimiento. Oye, si te está gustando el video, puedes dejar tu like y suscribirte al canal, que me ayudarías un montón. Pasemos directamente con mi equipo. Desastroso es poco. Recordando que por el incidente que tuvo Sainz con Kimi en el GP de Texas, quedó con una penalización de 5 puestos en la parrilla para este GP, por lo que a pesar de haber clasificado en P7, salió en P12, mientras que Albon cayó en Q1 saliendo en P17. El español partió la carrera manteniendo su posición, cayendo un puesto frente a Bortoleto para luego parar en pits, viéndose muy complicado con su monoplaza, tanto que poco después de cambiar gomas tuvo
tuvo un fuerte bloqueo en la curva 1. Y no contento con esto, cuando entra al pit lane, excede el límite de velocidad, por lo que la FIA le pone una sanción de 5 segundos. Pero esto no fue lo peor. En el momento que hace su segundo pit stop, vuelve a exceder el límite de velocidad en el pit lane. Pero en esta ocasión, la FIA no le puso una sanción de tiempo, sino que le puso un drive-thru, teniendo que pasar por el pit lane sin parar en boxes. Para rematar la carrera, termina abandonando en la vuelta 70, provocando un virtual safety car, cerrando un horrible domingo. Al mismo tiempo, Albon mejor no le fue. Tras una estrategia bastante dudosa por parte del equipo, al ser rebasado por Stroll, Piastri y Ocon, Williams decide hacerlo parar, cayendo hasta la 16ª posición, para luego terminar adelantando a Hadjar y cruzar la meta en P12. Primero lo primero, siendo sincero, dudo mucho que Sainz haya sido el responsable de sus 2 penalizaciones. No es un rookie, es un piloto experimentado. Te puedo dar el beneficio de la duda de que excede el límite de velocidad en una ocasión, pero en 2 es difícil de creer. Seguramente haya sido por un fallo de su monoplaza. Ahora, a Albon uno puede decir que no le fue tan mal con su estrategia, puesto que empezando en P17 y terminando en P12 subió 5 posiciones. Pero viendo el panorama completo, ¿realmente subió estas 5 posiciones por la estrategia? Hubo 4 abandonos en la carrera, por lo que si a estas 5 posiciones ganadas le restamos los 4 DNFs que ocurrieron por delante de él, nos queda como resultado que realmente ganó una posición. Así que lamentablemente no hay nada rescatable en este fin de semana para el equipo británico. El equipo que más celebró este fin de semana seguramente haya sido Haas, ya que tuvieron un fin de semana espléndido para ellos. Ocon tuvo una clasificación discreta, clasificando en P12, pero Virman llegó nuevamente a la Q3, siendo el último clasificado de esta. En la salida, el británico consiguió avanzar 4 posiciones, llegando hasta la P6. Pero no fue algo de la largada nomás, que consiguió puestos por salir bien, sino que estuvo con buen ritmo toda la carrera. Aprovechando el incidente que tuvo Max con Hamilton, adelantó a Kimi y al propio Max, llegando hasta la P4. Junto con la penalización a Hamilton, subió hasta la P3, teniendo provisionalmente un podio, manteniéndose ahí hasta el segundo pit stop, donde cayó por detrás del neerlandés, cerrando la carrera con una importantísima P4, que es cierto que en las últimas vueltas el Virtual Safety Car lo ayudó un poco para defenderse de Piastri, pero este Virtual Safety Car duró una vuelta, y si es que duró una vuelta, duró media vuelta, por lo que las otras 70 vueltas de la carrera, él tuvo todo el mérito, aunque el francés no se quedó atrás. Consiguió escalar hasta la P10 en la largada. Tras hacer su pit stop y extender su stint, consiguió quedarse en P9, por lo que Haas consiguió puntuar con sus 2 pilotos en México, algo que ni el fan más optimista de la escudería esperaba. Sauber es otro equipo que pudo sumar para el mundial. No consiguió llegar a Q3 con ninguno de los 2 pilotos, con Hülkenberg saliendo en P13 y Bortoleto en P16. A pesar de que el alemán terminó retirándose antes de la mitad de la carrera, su compañero hizo una muy buena remontada. Escaló 3 posiciones en la largada, adelantando a pilotos como Sainz, Stroll y Hadjar durante la carrera, llegando a la P10, siendo el último piloto en sumar puntos. A una de las escuderías que peor le fue es Racing Bulls. Tras una buena clasificación de Hadjar, llegando nuevamente a la Q3, lamentablemente no pudo conseguir mantenerse ahí, saliendo en P8 y terminando en P13, bajando 5 posiciones. Llevo diciendo desde el principio de la temporada que Hadjar es un gran piloto, pero es más piloto de clasificación que de carrera. Todavía le falta afinar un poco para los domingos, pero eso no quita el buen piloto que es. Y Lawson ni siquiera pudo terminar la carrera, siendo el primer piloto en retirarse. Aston Martin también tuvo un mal fin de semana. Sin mucha acción en pista, Alonso tuvo su 4º abandono consecutivo, tras un problema con los frenos. Mientras tanto, el canadiense tuvo un contacto con Colapinto al inicio de la carrera, cayendo hasta la P19 en la primera vuelta. Y así fue la tónica de toda la carrera, siendo adelantado en pista por Antonelli, Bortoleto, Ocon y Albon, finalizando la carrera solo por sobre los Alpine.
Cerramos nuevamente con el peor equipo de la parrilla. Alpine sigue siendo el peor equipo con diferencia. Como ya es costumbre, ambos pilotos terminaron peleando por ver quién no queda último. En esta ocasión, el argentino fue el que se quedó en la cola de la parrilla, teniendo un ritmo similar al de su compañero y más rápido para las últimas vueltas, pero no siendo suficiente para superarlo, cerrando la carrera en P15 para el francés y en P16 para el argentino. Pero bueno, este fue el top 10 de la carrera. Resaltamos obviamente la P4 de Virman y la gran victoria de Norris, dejando así tanto el campeonato de pilotos como el de constructores. En el de pilotos, Norris toma el liderato del mundial por tan solo un puntito. Mientras tanto, el resto se mantiene igual. El tema Verstappen se complica mucho más, puesto que para que Max gane su quinto título mundial, este tiene que ganar todas las carreras, Lando tiene que quedar segundo en 3 carreras y en una tiene que quedar fuera del podio, por lo que ya es casi imposible. Todavía puede pasar, yo no pierdo la esperanza, pero sí es muy difícil. En el campeonato de constructores, Ferrari recupera el segundo lugar por un puntito, mientras que Red Bull ese segundo lugar lo acecha a 10 puntos. Más abajo en la tabla, Haas, con el doble podio que tuvo, desplazó a Sauber, los cuales quedaron novenos. Esta carrera para mí fue un carrerón, creo que de eso no hay duda. El tema más polémico de este GP es el tema de sanciones entre Hamilton, Leclerc y Verstappen. Sí, Hamilton fue justamente sancionado y Leclerc y Verstappen tuvieron que haber sido sancionados. Siendo sinceros, para mí la FIA tomó una buena decisión, puesto que Leclerc y Verstappen devolvieron las posiciones, mientras que Hamilton, al salirse de pista, no devolvió ninguna posición, siendo que estaba por detrás de Verstappen. Además, el tema posición a Hamilton se le complicó mucho más el devolverla, puesto que Virman se interpuso entre él y el neerlandés. Aunque es cierto que el monegasco, para mí, tuvo que haberle devuelto la posición a Hamilton, por lo que a lo mejor al monegasco sí lo pudieron haber sancionado, pero como tampoco dieron ninguna orden de equipo, pues siendo dos pilotos de la misma escudería tampoco lo veo algo tan terrible. En lo que sí creo que hubo una mala decisión fue en el Virtual Safety Car. Ojalá encontrar las imágenes para ponérselas en pantalla, pero Sainz dejó su monoplaza en un lugar seguro, detrás de una escapatoria. Aparte que es un sector muy lento. El sector 3 es el sector más lento del circuito, el más trabado, y ahí es donde se quedó Sainz. Y esa mala decisión nos quitó la pelea que estaba teniendo Max y Leclerc. Pero bueno, esta carrera fue muy caótica y entretenida. Pero si quieren saber cómo llegamos a este GP, les recomiendo ver el resumen del GP de Texas haciendo clic en el video que les estoy dejando en pantalla.